Bueno, iniciamos el capítulo 101 de esta serie A la luz de su palabra y seguimos con con el mismo entusiasmo del primer capítulo, que es ni más ni menos, no solamente unir el concepto de Dios en su palabra, en un solo Dios, como de hecho lo es, Dios del Antiguo Testamento, el Dios del Nuevo Testamento, es el mismo Dios que fue dando acompañamiento y atención a su pueblo y a la humanidad en sí misma según los tiempos. Pero además, eh, a pesar de que ya llevamos 101 capítulos, increíblemente pues seguimos apenas por el libro de Jeremías. Y lo digo en el buen sentido porque esto quiere decir que esto no es una carrera contra el tiempo. No hay nadie que nos esté apurando en terminar y que llegaremos hasta donde a bien la palabra de Dios, la vida, la voluntad de nuestro Señor nos lo permita. Lo que sí dejaba yo la otra vez claro es que una vez terminado los libros del Antiguo Testamento, que no incluirá en este caso los salmos, ya detendremos la serie. Y bueno, Dios nos guiará y nos iluminará para hacer cosas nuevas en su tiempo y su voluntad. Hoy vamos a hablar de un tema importante, interesante, porque además hay como muchas posiciones encontradas desde el punto de vista cristiano, pero también judío, que tuvo que enfrentar nuestro Señor Jesucristo en su tiempo, y era este tema del cumplimiento de la ley, de cómo en cierta manera pudiéramos decir que la relación con Dios se había vuelto una relación contractual. Y cuando hay un contrato, ambas partes tienen que cumplir. Si yo te alquilo, yo como arrendador, a ti arrendatario, mi deber es garantizarte la vivienda por el tiempo que esté allí, los servicios que eso implica, y tu deber es pagarme el alquiler. Entonces, en cierta forma, la relación judía con Dios o hebrea, el pueblo hebreo se había hecho la idea de que si tú cumplías la ley, Dios tenía el deber de hacer tu voluntad. O sea, tú tienes el deber de protegerme, de asistir a mis deseos, porque yo estoy cumpliendo tu parte. En Cristo, primero, algo que también históricamente quedó evidenciado es que el cumplimiento de la ley per se, en plenitud al 100%, es prácticamente imposible. Lo cual no quiere decir por ello que porque sea prácticamente imposible sea descartable. El mismo Cristo lo decía, que teníamos que ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Y tanto así que por eso es que es importante tener ideas claras de qué es la perfección. Aunque no lleguemos a ella o nos esforcemos por llegar lo más cercanamente posible a ella, es claro es importante tener un panorama de perfección. Porque si no tenemos el panorama de perfección, entonces cualquier cosa ya se convierte en perfecto y entramos en el terreno que Dios no desea entrar, que es el terreno de la mediocridad. Entonces, vemos un ejercicio de la fe en amplios sentidos muy mediocres, personas que se conforman, además que le dicen a Dios que nos tienen que aceptar tal cual somos, con nuestro, si yo soy ladrón, pues robando, si yo soy mujeriego, pues siendo adúltero, si yo soy de tendencias sexuales que no están dentro del plan de Dios, entonces también me tienen que aceptar, y si yo soy corrupto, pues me tienen que aceptar, y si yo soy mentiroso, pues las mentiritas blancas, pues no están, lo hice por una causa, por un bien mayor, entonces metimos el concepto de las mentiritas blancas y por ahí podemos hacer un listado de mediocridades en la cual sí tenemos que estar claros que Dios siempre va a estar en el terreno de la perfección, por lo tanto Dios no podemos pretender nosotros arrastrarlo al terreno de la mediocridad. Cuando viene Cristo, Él lo dice con claridad: yo no vine a suprimir la ley, sino a darle plenitud. Eso quiere decir que la ley, lo que está en los 10 mandamientos, lo que está reflejado, por ejemplo, en el Levítico, las leyes de santidad, de pureza, de sacrificios, son parte de la voluntad de Dios. No olvidemos que desde la primera letra que está en el Génesis hasta la última que está en el Apocalipsis, con todos sus versículos y todos sus capítulos, entendemos que son palabra de Dios. Es algo que está inspirado por Dios.
Entonces, de la Biblia no podemos nosotros ahora en estos tiempos quedarnos con aquello que nos conviene y sacar lo que no. Y si en la Biblia, no me voy a detener en esto porque ya eso lo hablé en su momento y porque no es parte de este capítulo, o sea, no es el espíritu de este capítulo, pero si usted quiere, por ejemplo, conocer todo lo que tiene que ver con el deseo de Dios en torno a la pureza o a las impurezas de índole sexual, usted y yo tenemos el deber de leernos el capítulo 18 del libro del Levítico. Es importante tener esa idea clara. Ahora bien, Cristo sí da un salto y siempre dice que el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y esto juntamente cuando él le decía, bueno, hoy es sábado, ¿cómo se te ocurre hacer un milagro un sábado y además no te lavaste las manos? Y eso está condenado. Y precisamente en uno de estos libros, Levítico, Deuteronomio, Números, hablaba de las impurezas, lavarse las manos, porque todo estaba normado. Entonces Cristo dice, ya va. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Por lo tanto, si yo tengo la posibilidad de hacer el bien, aunque la ley me marque el contexto de que no debería hacer nada ese día, lo mejor, lo que supera, lo que dirían los abogados, lo que sería la jurisprudencia por encima de lo que establece la ley, es precisamente hacer la obra que además Dios haría. Entonces Dios, en este sentido, le da humanización a la ley. Humanización divina, permítame ese término, que quiere decir que dentro de la perfección de Dios hay cosas que la ley te marca un camino, pero también hay jurisprudencias o excepciones que podemos atajar. Así, no es cierto que en el Nuevo Testamento Cristo deroga la ley y ya quitó los 10 mandamientos. Entonces el mandamiento más importante es el amor, porque ahí, por esa línea del amor, bueno, entonces si yo quiero casarme con mi perro y practicar la zoofilia, entonces chévere, pues porque yo amo a mi perro y donde haya y mi perro a mí me ama porque mi perro a mí me demuestra porque él me menea la cola y además él me saca la lengüita. Entonces eso es una expresión de cariño. No podemos agarrar el amor y con el amor hacer lo que nos dé la gana, porque no es así, sino que hay un contexto que efectivamente el amor entendido desde el cómo obraría Cristo, desde el cómo obraría nuestro Señor, algo que además nos da el Espíritu Santo con el don del entendimiento, comprender la palabra, el don de la ciencia, saber lo que es bueno, lo que es malo, lo que es de Dios, ver a Dios en toda la historia, el don de la fortaleza, el don de la sabiduría. Entonces, si yo reflejo la voluntad de Dios, porque además vivo en gracia y Dios siempre la escucha de su palabra, obviamente desde el amor voy a poder hacer grandes maravillas. Sorprendentemente, en el libro de Jeremías, que además es un libro de lamentaciones, de tragedias, de destierro, de wow, de caminar duro, de que perdimos todo, de que Dios nos va a castigar, porque esa era la visión que tenían los judíos. Nos pasan cosas malas porque no hemos cumplido la ley, cumplamos la ley y Dios nos va a ayudar. Y no era eso, había que el corazón del pueblo judío, aunque tenía, como pasa en Venezuela y en muchos países, constituciones hermosísimas, reglamentos espectaculares que complementan las leyes orgánicas o con la constitución misma, leyes de tránsito, todo es maravilloso. En la ley, el corazón y las actitudes estaban muy divorciadas de lo que verdaderamente Dios quería. Por eso Dios le decía a los fariseos, Cristo, pues en los tiempos, que era una raza de víboras, que eran unos hipócritas, porque entonces le ponían a la gente cargas durísimas y ellos mismos no cumplían ni una cuarta parte de lo que predicaban. Entonces, este texto habla de una nueva alianza, dice la alianza nueva. Y dice el Señor en el versículo 31 del capítulo 31 justamente: ya llega el día, dice Yahvé, en que yo pactaré con el pueblo de Israel una nueva alianza. ¿Qué? ¿En qué consistiría esa nueva alianza? Vamos a ver. No será como esa alianza que pacté con sus padres cuando los tomé de la mano sacándolos de Egipto, pues ellos quebraron la alianza siendo que yo era su Señor. ¿Ok? Esta es la alianza que yo pactaré con Israel en los días en que están por llegar, dice Yahvé. Pondré mi ley en su interior, la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que enseñarle a su compañero o a su hermano diciéndoles, conozcan a Yahvé, pues me conocerán todos, del más grande al más chico. Dice Yahvé, yo entonces habré perdonado su culpa y no me acordaré más de su pecado. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué significa esto de tener una ley en el corazón?
Yo siento que desde la fe, especialmente nuestra fe cristiana, hay un potencial muy subutilizado, me atrevería a decir que es el tema de la conciencia. Y cuando tú vas a predicar, cuando tú vas a practicar homilías, cuando tú vas a pararte a dar una catequesis, cuando tú vas a hablarle a tus hijos, tú tienes dos formas de hacerlo. Tienes la manera que tú agarras la Biblia, agarras el catecismo y tú dices, por ejemplo, esto es malo, esto es malo, esto es bueno, esto sí, esto no, y aquello es como un reglamento, aprendas y repita y escribe ahí en el cuaderno 3 veces por línea, no debo hacer esto, no debo hacer esto, sí debo hacer esto, es un método. Y el otro es cuando tú hablas desde el corazón a la conciencia. Yo recuerdo una experiencia que además la tuve en una charla que era la charla del perdón, era la charla donde los niños se tenían que confesar y yo estaba atendiendo a los papás mientras los niños se confesaban para prepararse porque la semana siguiente tenían la primera comunión, entonces estaban viviendo el sacramento del perdón una semana antes y luego vivían el sacramento de la comunión. Esa charla yo pedí darla con el Santísimo expuesto. Me puse de espaldas a la gente y empecé a hablar con Jesús y la gente lo que hacía era escuchar. No era virtud mía y esto lo quiero dejar claro. Lo que le voy a decir es que gran método, no, es lo que yo hice. Empecé a hablar desde los 10 mandamientos pero con practicidad. ¿Qué dice el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Si tú le preguntas a la gente, ¿tú amas a Dios sobre todas las cosas? Te van a decir que sí. Pero cuando vas al hecho y por ejemplo, un ejemplo que yo ponía ahí, yo el día que decidí asumir una relación de pareja no sacramental y dije que no me importaba no comulgar, pero yo quería estar con esa persona, yo no amé a Dios sobre todas las cosas y preferí sacrificar en la comunión y estar con Dios en gracia que a mi pareja. Entonces ahí no amé a Dios sobre todas las cosas. Yo cuando sabía que ponía en riesgo la empresa donde trabajo y Dios además estaba ahí diciéndome no hagas esto porque mi conciencia me hablaba y yo no le paré y me metí por allí, posiblemente apliqué el robo o la negligencia, fui responsable, ahí tampoco estuve con Dios. O cuando me propusieron practicar la santería, prender una vela al espíritu de la Navidad, no sé, hacer la idolatría al yoga, por poner cosas, ¿okay? No quiero entrar en, pero ahí o fui supersticioso, creí en el horóscopo, entonces ahí no tuve a Dios por encima de todas las cosas y por ahí me fui metiendo. Fue un conversatorio más con canciones de por medio de casi 1 hora y media. ¿Cuál fue el resultado de esa actividad? Después de esa charla tenía que haber habido la misa. No se pudo hacer la misa porque todos los papás que estaban allí en condición regular o irregular hicieron largas colas para unos confesarse y otros de repente para recibir consuelo porque no se podían confesar, porque no estaban en estado de gracia. Pero todo el mundo hizo cola para hablar con los padres. Los padres no se dieron abasto y eran como 6 padres. Fue impresionante la jornada de perdón que hubo allí, porque se habló al corazón, porque se le dijo a la persona, Dios está allí esperando por ti. Y eso es lo que Dios quiere transmitirnos cuando habla de una ley que llegue al corazón. Nosotros no tenemos que estar caminando al borde. Yo hablaba este domingo pasado que también tuve la oportunidad de ir a dar una charla, y decía, nosotros no podemos estar preguntándonos qué es pecado y qué no es pecado. ¿Hasta dónde es pecado? Porque el que camina en el borde, evaluando los límites, es porque está viendo la caída en la ley escrita para entonces poder hacer algo que complazca un capricho, un deseo, una debilidad de la carne. Cristo le decía a los apóstoles en Getsemaní, recen, fortalezcanse, porque aunque el espíritu es animoso, la carne es débil. Y efectivamente eso fue lo que le pasó a los judíos cuando en el momento de la prueba, pues decidieron apartarse de Dios y dejarlo solo, todos, porque Juan se quedó con él en la cruz luego de huir, porque en cierta forma María le debe haber pedido que la llevara hasta Jesús, y por la fortaleza de estar con María es que Juan se arriesgó a llevar a su mamá, a la mamá de Cristo, hasta allí, pero los demás todos se fueron cobardemente, porque aunque el espíritu es animoso, la carne es débil. Luego San Pablo en Romanos nos hablará un poco de esto, cuando habla de una triste situación, que es que el que conoce la ley pero no cree en Cristo.
Y es lo mismo, o sea, esto le pasa. El pueblo judío no era un pueblo malo, ojo, no es que era gente mala, sino que era gente que se había obsesionado con lo que hoy conocemos por el fariseísmo, las apariencias, el título, el que yo sepa, yo me sé los mandamientos del derecho al revés, yo sé hasta dónde sí, hasta dónde no, yo sé lo que es puro, lo que no es impuro, pero por debajo de cuerda había una doble vida y todos caemos en esta falsedad, todos. Yo siempre cuento que mis primeros años como catequista, que fue cuando yo tendría entre 18 y 25, 26 años, y quienes me conocen saben que lo que digo es así, quienes me conocieron en ese tiempo, yo era un látigo desde la catequesis. Yo a la gente le decía lo que era pecado en su cara, hasta que Dios me hizo transitar por muchas de las cosas que yo criticaba y flagelaba, y al final hoy, no quiere decir que lo haga mejor, pero al final hoy mi manera de proyectar a Cristo es muy distinta. El pecado sigue siendo pecado, con los mismos puntos, con las mismas íes, con las mismas comas, eso no ha cambiado, pero la manera como proyectamos la conversión es distinta. El infierno sigue existiendo, los condenados se siguen condenando, pero Dios está ahí esperando para que tú le abras la puerta de tu corazón y pueda entrar y habitar en ti. ¿Qué nos dirá San Pablo? Bueno, sabemos que la ley es espiritual, dice San Pablo, pero yo soy hombre de carne y vendido al pecado. No entiendo mis propios actos, no hago lo que quiero y hago cosas que detesto. Ahora bien, si hago lo que no quiero, reconozco que la ley es buena. Esto es lo que les decía, el tener un marco de lo que es bueno y lo que es malo. El problema es cuando llamamos malo, bueno lo malo y malo lo bueno. O sea, que nosotros, por ejemplo, sabemos que el aborto se ha hecho una epidemia en el mundo desde el punto de vista legal, sí, está allí. El aborto, inclusive muchos lo defienden y bueno, que si la mujer es violada, que si el niño viene con malformaciones, que si no es el momento para quedar embarazada, etcétera. Hay muchos atenuantes que tratan de defender el aborto, pero ¿qué nos habla la perfección de Dios? En todo esto, ¿dónde estoy yo? O sea, en todo esto, ¿qué opina Dios de todo esto? Yo también lo hablé en una charla, Dios tiene personalidad y tiene algo que decir. Entonces ya va, si yo digo en el credo que el Espíritu Santo es el Señor y dador de vida, y hay una vida en el vientre de esa persona, entonces esa vida es voluntad de Dios. No estoy hablando que la violación, la malformación sean voluntad de Dios, pero esa vida es voluntad de Dios. Entonces ahí hay algo que reflexionar. Ahorita hago un paréntesis muy doloroso, no voy a decir nombres ni voy a entrar en detalles, pero ahorita hay una situación en mi trabajo de una compañera que se está golpeando, está luchando entre la vida y la muerte. Tuvo un accidente durísimo de tránsito en una moto y no solamente es que su vida está comprometida gravemente, sino que hasta sus miembros inferiores también están comprometidos. Cuando esta persona nació completa, nació con salud seguramente, además que es madre de 2 niños. Y estoy seguro que si hay alguien a la mamá le hubiese dicho, tu hija cuando tenga 30, 35 años va a tener este accidente y posiblemente va a quedar así o puede perder la vida, tú la tendrías. Y que hubiese dicho a la mamá, le hubiesen dado una posibilidad de decir, bueno, no, voy a abortarla porque para que tenga ese tipo de vida a partir de los 30 prefiero que no nazca. Ese es el mismo argumento que tú digas que ahorita, en este presente, no tengo cómo mantenerla. Ahorita, en este presente, esto ocurrió con estas circunstancias. Ese es este presente. Pero si en 10 años, en 20 años, ese bebé que está en el vientre es el que va a velar por ti en tu vejez. Y Dios, a pesar de ese acto tan terrible, te está concediendo esa posibilidad de vida porque es el que te va a dar consuelo en el mañana, porque es el que va a velar por ti en tu enfermedad, porque es el que trae la cura del cáncer. ¿Cómo lo podemos saber? Ese es el problema del aborto, que es una solución muy simplista para algo tan complejo como la vida. Entonces, esto es lo que nos dice San Pablo, que nosotros tenemos que la ley es buena. Entonces, la ley no hay que descartarla, es el grado de perfección del alma. Ahora bien, punto y seguido. No soy yo quien obra mal, sino el pecado que habita en mí. Bien sé que el bien no habita en mí. Quiero decir, en mi carne. Puedo hacer el bien, pero hacerlo, vamos a repetir aquí para leer bien, pido disculpas. Bien sé que el bien no habita en mí, quiero decir, en mi carne. Puedo querer hacer el bien, pero hacerlo no. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Esto, por favor, véanse reflejado a las personas que están sometidas a vicios, a condiciones de vidas irregulares, que saben en su conciencia que no es por allí, pero al final se rinden porque no saben ni siquiera cómo enfrentarlo, cómo lucharlo.
Eso que ya no es obra mía, sino el pecado que habita en mí. Ahí me encuentro con una ley. Cuando quiero hacer el bien, el mal se me adelanta. En mí, el hombre interior se siente muy de acuerdo con la ley de Dios, pero advierto en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de mi espíritu, y paso a ser esclavo de esa ley del pecado que está en mis miembros. Infeliz soy. ¿Quién me librará de este cuerpo, de esta muerte? Gracias sean dadas a Dios Padre por Jesucristo nuestro Señor. En resumen, por mi conciencia me someto a la ley de Dios, mientras que por la carne sirvo a la ley del pecado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es que ahí te lo dice San Pablo. Recordemos los tres enemigos que tenemos nosotros los seres humanos, que es el demonio, que es la carne y el mundo. O sea, el demonio por ser el ángel caído, el padre de la mentira, el tentador por excelencia. La carne por todas las debilidades instintivas. Nosotros no somos animales. Yo me resisto a que nos digamos animales. Nosotros somos seres humanos, somos imagen de Dios. Los animales responden a una vida instintiva. El animal huele celo y quiere tener relaciones sexuales. El acto sexual porque es un tema reproductivo. El animal se siente atacado y muerde, no razona. El animal no mira las estrellas y se pregunta qué habrá en la galaxia infinita. El animal sencillamente vive si tiene una inteligencia básica, instintiva, si es capacidad de reconocer a su amo, puede hacer cosas increíbles, pero son animales, no son seres humanos. Caso contrario, entonces viene el tema del mundo. ¿Por qué el mundo es nuestro enemigo? Por las modas, por las tendencias, por las leyes incongruentes. Nosotros no podemos evaluar a Dios desde la mirada del mundo. Ahora, como todo el mundo quiere no casarse, entonces Dios aplaude la fornicación o la lujuria. Aunque la hayamos practicado, no la hayamos practicado, lo que no podemos decir, Señor, yo sí la practiqué y me equivoqué. Lo que no podemos decir, Señor, te la calas porque ya esto se modernizó, ya esto se masificó y por lo tanto ahora es absurdo luchar contra eso. Que eso es lo que a veces pasa en las corrientes de catequesis, en las corrientes religiosas en particular. Como ya se masificó, ¿para qué vamos a seguir hablando de anticonceptivos? Si al final pues todo el mundo los usa. Bueno, todo el mundo los usará, pero eso es mundo, eso no es Dios. Ese tipo de conciencia, de siempre tener el cable tierra de que somos pecadores y que siempre tenemos que pedirle perdón a Dios, que no podemos llegar con un pecho hinchado de soberbia de que, bueno, pecador es todo el mundo, al final yo me confieso directamente con Dios. Eso es mentira. Nadie se confiesa directamente con Dios porque sencillamente es cuando lo tratamos de hacer, y yo lo he hecho, es empezar a justificar los pecados. Señor, bueno, yo sí, yo veo cosas que no debo ver, o yo hago cosas que no debo hacer, pero bueno, Señor, si no lo hago yo, si todo el mundo lo hace. Ese tipo de cosas es un pensamiento muy primitivo para a lo que estamos llamados nosotros a vivir. Un pensamiento elevado, un pensamiento existencial. Entonces, qué bonito que nosotros podamos tener la ley clara, pero además un romanticismo. Que aunque, como decía Teresa, creo que era Teresa Jesús que decía, aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. Es decir, aunque no existiera la ley, yo no voy a hacer nada que te desagrade, y aunque tú no me tengas ninguna recompensa, te amo por quien eres, Señor. Y así no hubiese eternidad, y así lo único que yo voy a disfrutar de esta vida es este presente. Quiero amarte porque tú lo diste todo por mí, porque te sacrificaste por mí, porque sencillamente te debo la vida, te debo la bendición, el pararnos cada mañana, el pararnos con todos nuestros sentidos activos, el tener a dónde ir a trabajar, el tener una familia que abrazar en la noche. Todo eso hay que agradecérselo a Dios. La mejor frase que yo escuché sobre esto es que todos somos indigentes de la vida, porque todo nos ha sido dado y todo también se nos puede quitar. Y si Dios nos lo quita, bendito sea. Y si Dios nos castiga, si Dios sí castiga, yo no decía así, si no, que Dios no castiga, si Dios castiga es porque el castigo es bueno, porque viene de Dios y lo abrazo. Porque todo lo que venga de Dios es bueno. Y si Dios no castiga, porque lo que hace es amar, también lo abrazo. Porque siempre la voluntad que se tiene que hacer es la de Él y no la mía. No es mi razonamiento el que tiene que prelar la voluntad de Dios. Yo no puedo vender una imagen de Dios cuando ni siquiera yo mismo me he ocupado en conocer a ese Dios que nos ama y que me conoce mejor a mí que yo mismo. Así que ánimo, mucho ánimo. Por favor, que sí podemos. No hay edad que caduca la opción de conversión. Así tengas la edad que tengas, 60, 70, 80, 90, 15, 20, siempre hay un espacio para decir, Señor, a partir de hoy seré mejor persona, seré más servicial con mi pareja. Si usted todavía tiene su esposo o su esposa con usted, agradézcalo, con todos los achaques que tengan, agradézcalo.
porque, y sobre todo el hombre a la mujer, que a veces las criticamos porque son necias, pero oye, pues esa mujer es la que de repente la que te cocina, la que te mantiene la casa bonita, la que mantiene la familia unida, la que está pendiente de que tu ropa esté planchada. Ya dicen que hablar de esto ya así no debe hacerse porque eso ya no son funciones pues, por género, todos estamos llamados a hacerlo y es verdad, yo lavo, yo plancho, mi esposa también es la que más cocina, nos ayudamos. Pero si tenemos a alguien en esencia que nos atiende en nuestro hogar, que en sus rutinas nos tiene a nosotros presentes, eso tenemos que agradecerlo. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.